Imagínate, por un instante, cómo se transformaría cada rincón de tu existencia si esa presencia silenciosa y persistente que ha dictado tus decisiones en la sombra, el miedo, simplemente desapareciera. No hablamos de una pausa breve en medio del caos, ni de una tregua temporal conseguida mediante distracciones o estrategias superficiales. No. Estamos hablando de su aniquilación total. De una vida donde esa voz interna que siempre susurra dudas, que cuestiona tu valor, que debilita tu determinación, ya no tiene espacio ni permiso para hablar. Imagínate despertar cada mañana sin ese peso invisible en el pecho, sin esa revisión constante de lo que podrías perder, de lo que podría salir mal, de todo lo que aún no eres. Despertar es simplemente actuar con total convicción, como si nunca hubiese existido ese muro invisible que te frenaba desde dentro. ¿Qué decisiones tomarías si el miedo no fuera un factor? ¿A qué alturas te atreverías a llegar si ese no estoy listo, no soy suficiente, esto no es para mí, ya no te detuvieran? Porque la verdad que tantos pasan la vida evitando mirar de frente es que el miedo no es el enemigo. La verdadera amenaza es la rendición. El miedo es parte del diseño humano, es una reacción biológica primitiva, una alerta evolutiva que nació para protegernos de peligros reales. Pero en esta era moderna, donde el león ya no espera detrás de cada arbusto, el miedo se ha transformado en un narrador mentiroso. Un manipulador emocional que convierte oportunidades en amenazas imaginarias y posibilidades en prisiones mentales. Cada vez que eliges quedarte donde estás en lugar de avanzar, no estás fallando porque seas débil o incapaz, sino porque el miedo ha logrado convencerte de que quedarte quieto es sinónimo de sobrevivir. Pero, ¿qué clase de vida se construye desde la inmovilidad? ¿Qué legado puede forjarse en el terreno estéril de la comodidad? La comodidad es el disfraz moderno del estancamiento, es el lugar donde los sueños mueren lentamente, sin hacer ruido, ahogados por excusas lógicas y aparentemente razonables. Porque sí, el miedo es astuto, no grita, susurra. Y esos susurros se camuflan de prudencia, de lógica, de voz de la razón. Pero lo que hacen, en realidad, es persuadirte de traicionar tus propios anhelos. Hoy, en este preciso momento, trazamos una línea en la arena. A partir de aquí, no permitimos que ese impostor siga dictando el guión de nuestras vidas. Hoy se expone al miedo por lo que es, una sombra proyectada por nuestra propia mente, alimentada por repeticiones mentales que, con el tiempo, hemos confundido con verdades absolutas, pero ya no más. El miedo será enfrentado, despojado de su disfraz y desmantelado pieza por pieza, no con optimismo ingenuo, sino con una determinación férrea basada en hechos, disciplina y una visión tan clara y poderosa que cualquier excusa se desintegra a su paso. ¿Quieres saber cómo se destruye el miedo? Con movimiento, con acción constante, con una práctica deliberada que convierte lo incómodo en costumbre y lo impensable en rutina. Porque el miedo se alimenta de pausa, de análisis excesivo, de la espera inútil de un momento perfecto que nunca llegará. Pero cuando te conviertes en alguien que actúa mientras tiembla, en lugar de esperar a dejar de temblar para actuar, todo cambia. La mente se entrena, los patrones se reprograman y el miedo, al no encontrar terreno fértil donde crecer, comienza a marchitarse. Muchos esperan a sentirse valientes para comenzar, sin entender que la valentía no es una emoción que aparece antes del salto. Es la consecuencia de saltar. Es una construcción, no un regalo. Y quienes dejan huella en este mundo, quienes mueven estructuras, desafían sistemas y crean realidades que otros solo sueñan, también sintieron miedo. La diferencia es que ellos no lo obedecieron. Lo reconocieron, sí, pero decidieron no rendirse ante él. Aprendieron a caminar con miedo al lado, sin cederle jamás el timón de su vida. Y aquí está la gran revelación que tantos necesitan oír: no necesitas eliminar por completo el miedo para transformarte. Solo necesitas negarle el derecho a decidir por ti. Puede estar ahí, murmurando en el asiento del copiloto, pero ya no toca el volante, ya no tiene voto, ya no tiene poder. Cada vez que te mueves a pesar del miedo, disminuye su tamaño.
lo dominas. Lo conviertes en un indicio, no en una barrera. Porque lo que realmente significa sentir miedo ante algo no es que debas evitarlo, sino que estás cerca de algo valioso. El miedo es un marcador de importancia. Es una señal de que estás frente a un crecimiento potencial, frente a una expansión interna. Entonces, la próxima vez que esa ansiedad se enrede en tu pecho, que esa duda asome en forma de ¿y si fracaso? No analices, no dialogues con ella. No le ofrezcas tu atención. Avanza. Hazlo de todas formas. Porque el miedo se desintegra ante el avance, se desvanece en presencia del movimiento, y el momento exacto en que actúas es también el instante en que el miedo comienza a morir. Y así empieza la verdadera transformación. No con una promesa ni con un sueño, sino con una decisión: no dejar que el miedo escriba ni una línea más de tu historia. Hay una trampa en la que la mayoría de las personas caen sin darse cuenta, y esa trampa se llama esperar. Esperar a sentirse listos, esperar a tener confianza, esperar a que el miedo desaparezca como por arte de magia. Pero lo que nadie les dice es que ese momento no llegará. Porque el miedo no es algo que se evapora, es algo que se enfrenta. Es un fantasma que se fortalece en la inacción, que gana terreno cuando tú te detienes, que construye fortalezas mentales cuando le permites dictar las reglas del juego. El miedo, aunque parezca real, es solo una construcción, una película mental que proyectas una y otra vez hasta que crees que es un documental. Esa conversación difícil que te imaginas terminando en conflicto. Ese proyecto que no comienzas porque visualizas el fracaso, esa exposición pública que evitas porque ya te has visto haciendo el ridículo en tu mente. Nada de eso ha ocurrido. Pero tu cuerpo reacciona como si fuera cierto. Tu respiración se vuelve superficial. Tu corazón late más rápido, tus músculos se tensan. Tu sistema nervioso está convencido de que estás en peligro, aunque no haya ningún león al acecho. Solo una idea. Solo una imagen interna que tú mismo creaste, y ahí está el problema. No es el miedo el que te detiene, sino la historia que te estás contando acerca de ese miedo. Es la narrativa repetida en silencio, noche tras noche, que ha creado una prisión invisible. Y lo peor es que, al ser la voz de tu propia mente, le crees, la aceptas, te identificas con ella. Asumes que esos pensamientos son verdades innegables cuando en realidad son afirmaciones no cuestionadas, sembradas por años de condicionamiento. Pero aquí está la clave para empezar a desmantelar esa prisión. Tú no eres tus pensamientos. Tú eres quien los observa. Eres el arquitecto, el editor, el programador de tu propio sistema mental. Lo que significa que también tienes el poder de cambiar el guión, de borrar esa narrativa de insuficiencia, de riesgo paralizante, de catástrofes anticipadas, y reemplazarla por una mucho más poderosa, una historia en la que eres capaz, en la que estás listo, en la que el fracaso no te define, sino que te fortalece, porque si puedes visualizar el desastre, también puedes visualizar la victoria. Si puedes repetir mentalmente todo lo que puede salir mal, también puedes entrenar tu mente para repetir todo lo que puede salir bien. Y esto no es una ilusión. Es neurociencia. Tu mente no distingue entre una imagen vivida en la realidad y una intensamente imaginada. Por eso los atletas de élite visualizan sus movimientos antes de ejecutarlos. Por eso los líderes ensayan mentalmente sus discursos antes de pronunciarlos. Porque la repetición mental crea rutas neuronales reales. Y si puedes reprogramar tu mente para el miedo, también puedes hacerlo para el coraje. Ahora bien, esta transformación no se da solo con pensamientos positivos. Se construye con acciones intencionadas, con entrenamiento mental deliberado, con una disciplina tan fuerte que empieza a moldear no solo tu comportamiento, sino tu identidad. Porque cada vez que actúas a pesar del miedo, le envías un mensaje poderoso a tu subconsciente. Esto es lo que hacemos ahora, y tu mente aprende observándote. Si te ve persistiendo, comienza a aceptarlo como la nueva normalidad. Si te ve hablar aun cuando tiembla tu voz, empieza a construir una autoimagen basada en fortaleza.
si te ve actuar mientras tus piernas flaquean. Empieza a borrar la etiqueta de cobarde y la reemplaza por la de guerrero. Este es el entrenamiento. No es cómodo. No es glamoroso. No viene con aplausos ni validación inmediata, pero es el trabajo más importante que puedes hacer. Porque lo que está en juego no es solo tu próxima decisión, es tu vida entera, tu legado. La historia que contarás cuando mires atrás y, sí, el miedo seguirá apareciendo. No desaparece por completo, pero pierde poder. Se vuelve una señal, no una orden. Un aviso de que estás a punto de crecer, no una orden de retroceder. Y en lugar de huir, empiezas a caminar hacia él, a sentirlo y avanzar de todos modos. Porque entiendes que la única forma de vencerlo es mediante la exposición, haciendo una y otra vez lo que antes evitabas: hablar en público, lanzar esa idea, terminar esa relación tóxica, decir lo que realmente piensas, defender tus límites, asumir riesgos. No se trata de ser temerario, se trata de ser valiente, de actuar con el corazón agitado, no con el corazón anestesiado, porque la valentía verdadera no es ausencia de temor, es acción decidida en su presencia, y cuando haces eso repetidamente, cuando entrenas tu mente a responder con movimiento, cada vez que el miedo susurra, creas un nuevo reflejo, un nuevo hábito mental, y el miedo, que antes era una jaula, se convierte en combustible. Cada vez que eliges hablar cuando tu instinto es callar, fortaleces tu identidad. Cada vez que avanzas cuando tu impulso es retirarte, refuerzas tu carácter. Cada vez que eliges exponerte a lo que temes, reescribes el patrón. Porque lo que repetimos nos transforma. Y cuanto más actúas en dirección opuesta al miedo, más débil se vuelve su influencia. Se convierte en eco, en ruido de fondo, en un viejo hábito que ya no te gobierna, y aquí es donde comienza la verdadera libertad, no la que se basa en la eliminación del miedo, sino la que nace de tu decisión de no obedecerlo. Una libertad que se construye con cada paso intencional hacia adelante, con cada desafío que enfrentas conscientemente, con cada límite que eliges superar, porque si hay algo que debes recordar siempre es esto: el miedo grita, pero tú decides si escuchas. El miedo exige, pero tú decides si obedeces. El miedo amenaza, pero tú eliges si retrocedes o avanzas. Y si estás dispuesto a caminar con él, sin dejar que dicte el ritmo, descubrirás algo increíble, que al otro lado del miedo no solo está la calma, está la versión más poderosa de ti mismo. Y esa versión te está esperando. Muchos viven atrapados en la creencia errónea de que algún día se levantarán de la cama con una súbita sensación de valentía, con una certeza absoluta en cada paso, con una voz interna que, finalmente, les susurre: hoy es el día en que ya no tengo miedo. Pero ese día no llega, no porque no sea posible vivir sin miedo, sino porque estamos esperando que algo externo transforme una decisión que solo pueden hacer desde adentro. Y aquí está la verdad ineludible: no se trata de sentir primero y actuar después. Se trata de actuar primero y permitir que los sentimientos se alineen después. El error fatal que tantos cometen es negociar con el miedo. Intentan razonar con él, le piden permiso para avanzar, lo consultan antes de cada movimiento, y en ese diálogo inútil se pierde lo más valioso: el tiempo. Porque cada segundo dedicado a justificar la inacción es un segundo que podría haberse invertido en crear, en cambiar, en vivir. El miedo no se disuelve con análisis, se destruye con dirección, con paso firme, con la voluntad de moverse incluso mientras todo en tu cuerpo grita que te detengas. La disciplina es el antídoto supremo contra el miedo, porque mientras la motivación es volátil, caprichosa, influenciada por el estado de ánimo y las circunstancias, la disciplina es estable. Es el faro que no se apaga, incluso en medio de la tormenta. Cuando eliges disciplinarte a actuar, no cuando te sientes inspirado, sino cuando sabes que es lo correcto. Estás construyendo un cimiento sobre el cual ningún miedo podrá sostenerse.
porque el miedo necesita inconsistencia para sobrevivir. Se alimenta de duda, de postergación, de promesas incumplidas. Pero cuando tus acciones se convierten en mandato, cuando lo que debe hacerse se hace sin discusión, el miedo se queda sin oxígeno, y eso comienza con rituales, con pequeñas batallas ganadas cada mañana, con levantarte cuando el despertador suena, aunque el cuerpo proteste, con hacer esa llamada difícil sin revisar 20 veces lo que vas a decir, con publicar esa idea aun cuando crees que no es perfecta, con tener esa conversación incómoda que has estado evitando por semanas. Cada uno de esos actos cotidianos no es insignificante, es un ladrillo en la construcción de una mente invencible. Porque tu cerebro está observando, está aprendiendo. Y si cada día ve que eliges el movimiento sobre la parálisis, comienza a borrar el patrón antiguo y a grabar uno nuevo. Aquí no nos detenemos por miedo, no necesitas cambiar tu mundo de golpe. No se trata de saltos monumentales. Se trata de movimientos consistentes, de elegir el coraje una vez y luego otra más, porque el valor se entrena. La confianza se desarrolla. No naciste con miedo, lo aprendiste. Y si lo aprendiste, también puedes desaprenderlo. Pero eso no ocurrirá con afirmaciones vacías o visualizaciones sin acción. Ocurrirá cuando conviertas cada día en una prueba. Cuando cada día te conviertas, de forma deliberada, en alguien que hace cosas difíciles, incómodas, temidas. La transformación verdadera ocurre cuando tu cuerpo y tu mente se adaptan al fuego. Al principio duele, quema, desestabiliza, pero luego se convierte en una segunda piel, y un día, sin darte cuenta, mirarás atrás y te preguntarás cómo pudiste vivir tanto tiempo gobernado por una voz que no era la tuya. Los grandes, los que admiramos, los que rompen moldes y desafían sistemas, no comenzaron con certezas, comenzaron con miedo, con manos sudorosas, con noches sin dormir, con dudas intensas. Pero lo que los distingue no es la ausencia de temor, es su negativa routande, a ser dirigidos por él. Es su decisión diaria de avanzar, no porque no haya miedo, sino porque hay propósito. Porque el miedo, frente a un propósito ardiente, simplemente se derrite. Y aquí está otro punto crucial. El miedo no se combate en teoría, se entrena con exposición. Es la práctica, no la reflexión, la que te libera. Es la acción, no la intención, la que construye la libertad. Por eso, cada vez que eliges hacer aquello que tu miedo señala como prohibido, estás desgarrando la telaraña mental que te atrapaba, y lo más poderoso es que no necesitas esperar la valentía para hacerlo. Solo necesitas dar un paso. Uno solo, porque el primer paso es el más costoso, el más doloroso, el más temido. Pero es también el más transformador. Imagina esto, estás frente a una piscina de agua helada. Puedes quedarte observándola durante horas. Puedes meter un dedo, luego un pie, luego salir corriendo y volver mañana. Pero seguirás sintiendo el mismo terror cada vez que te acerques. O puedes saltar, de golpe, sin pensarlo demasiado. Y en cuestión de segundos, tu cuerpo se adapta, el pánico se disuelve y te das cuenta de que la mayor parte del sufrimiento estaba en tu mente. No en la experiencia. Eso es lo que hace el movimiento. Rompe el ciclo, interrumpe la anticipación. Mata al miedo en el momento en que debería haber cobrado vida. Porque la mente necesita pruebas, no promesas. Y cuando la expones a la experiencia, cuando la forzas a vivir lo que tanto temía, aprende que no era tan grave, que era solo una historia, una ilusión, un reflejo. Por eso, tu misión no es eliminar el miedo, sino reducirlo al tamaño que realmente tiene. Convertirlo en una señal, no en un dictador. Y la forma de hacerlo es exponiéndote a diario a lo que incomoda, a lo que irrita, a lo que desafía. Porque esa fricción es crecimiento, esa tensión es desarrollo, ese dolor es evolución. Y, recuerda, no hay gloria en la espera. Nadie recordará tus excusas. Nadie escribirá sobre tus casi. El mundo honra a los que actuaron, a los que se atrevieron, a los que dijeron sí a pesar del nudo en la garganta. Y tú puedes ser uno de ellos.
No necesitas ser extraordinario, solo necesitas ser consistente, firme, disciplinado. El miedo susurrará, como siempre lo ha hecho, te dirá que no eres suficiente, que no es el momento, que puedes fallar. Pero, ahora tienes una respuesta: acción, movimiento, repetición. Porque cada acto de valentía, por pequeño que sea, acumula poder. Y ese poder, con el tiempo, se convierte en una identidad. Tú no eres alguien que espera, no eres alguien que retrocede. Eres alguien que actúa, que construye, que enfrenta. Y si sigues dando pasos en esa dirección, llegará un día en que el miedo, aunque aparezca, ya no tendrá voz, ya no tendrá lugar. Porque habrás rehecho tu mente en el fuego de la acción, y esa es la mayor victoria de todas. Pocos comprenden que el miedo no nace en el mundo exterior, no se origina en los eventos, no está contenido en las situaciones o desafíos que enfrentamos. El miedo comienza mucho antes, en un terreno mucho más sutil, más íntimo, en los pensamientos. Es ahí, en lo invisible, donde germina la raíz de cada duda, de cada parálisis, de cada no puedo, porque lo que nos limita no son los hechos, sino las historias que nos contamos sobre ellos. Historias que, con el tiempo, se convierten en dogmas internos, en mandamientos silenciosos que obedecemos sin siquiera cuestionarlos. ¿Cuántas veces has repetido dentro de ti frases como no estoy listo, esto no es para mí, sí, lo intento, fracasaré, la gente me juzgará? ¿Cuántas veces te has creído esas frases como si fueran leyes inquebrantables? La mente, si no se entrena, se convierte en una fábrica de miedo. Y lo peor, reproduce esas mentiras con tu propia voz. No necesitas enemigos externos cuando la voz más crítica, más paralizante, está en tu interior disfrazada de prudencia, pero aquí viene una revelación que lo cambia todo. Si cada pensamiento es una semilla, tú eliges cuál regar. Cada pensamiento que alimentas con tu atención se fortalece, y cada uno que ignoras o reemplazas se marchita. El miedo persiste porque lo has nutrido. Le has dado palabras, imágenes, escenarios enteros. Has permitido que repita su guión sin interrupciones, pero puedes detenerlo. Puedes saquear esa narrativa. Puedes tomar el control del guión. ¿Cómo se hace? Con entrenamiento, con intención, con la decisión diaria de observar tus pensamientos y enfrentarlos, no con emoción, sino con verdad. Cuando el miedo susurra, ¿vas a fallar?, no lo aceptas como cierto. Lo interrogas. Le respondes, ¿quién dice eso? ¿En qué te basas? Cuando dice, no eres suficiente, tú respondes, puede que aún no tenga todo, pero tengo lo necesario para comenzar. Este diálogo interno no es debilidad, es estrategia. Es disciplina mental. Es la construcción deliberada de una mente que ya no actúa por reflejo, sino por dirección consciente. Y esto no es optimismo ciego. No se trata de ignorar los desafíos. Se trata de instalar nuevas verdades. Porque, igual que el miedo fue reforzado por repetición, la seguridad interior también puede serlo. Puedes crear un sistema mental donde el pensamiento automático ante el riesgo no sea huida, sino acción. Donde la respuesta ante lo incierto no sea ansiedad, sino curiosidad. Donde la incomodidad no se interprete como peligro, sino como puerta de acceso al crecimiento. Esto requiere herramientas. No basta con entenderlo. Hay que integrarlo. Y una de las herramientas más poderosas es la afirmación. No. No es una frase bonita pegada al espejo. Es una declaración firme, diaria, repetida con intención, que reconfigura tu sistema de creencias. Porque lo que dices constantemente se convierte en lo que crees. Y lo que crees guía tus decisiones. Entonces empieza a hablarte como quien está construyendo una mente inquebrantable. No solo pienses, dilo. Declara en voz alta, yo soy capaz. Yo actúo aunque tenga miedo. Yo no me retraigo, yo me expando. Mi voz importa. Mi visión es más fuerte que mis dudas. Estas frases, repetidas con intención, no son placebo, son entrenamiento, son reprogramación. Tu subconsciente está escuchando. Y si cada día lo alimentas con determinación en lugar de temor, tu identidad empieza a transformarse desde la raíz.
Ahora bien, esto no es magia. No ocurre de la noche a la mañana. La mente, como un músculo, requiere práctica, repetición, consistencia. Necesita pruebas, no solo promesas. Por eso, lo que dices debe ir acompañado de lo que haces, porque tus acciones confirman tus pensamientos, y cuando actúas de forma valiente, tu mente asimila que esa es tu nueva norma. Es como si dijeras, esto es lo que hacemos ahora, hablas con valentía, tomas decisiones difíciles, enfrentas la incomodidad, y la mente, observando, empieza a registrar, ya no somos alguien que huye, con el tiempo, ese patrón mental antiguo, basado en inseguridad, se debilita, porque ya no tiene evidencia reciente para sostenerse. Lo estás reemplazando por otro. Uno que dice, podemos con esto. Uno que reacciona ante el miedo con firmeza, no con pánico. Uno que responde ante el reto con presencia, no con evasión. Y en ese punto, algo extraordinario ocurre. Ya no necesitas convencerte constantemente. Ya no necesitas gritar afirmaciones para compensar tu miedo. Porque ya te convertiste en alguien que actúa sin pedir permiso al miedo. Tu identidad ya se ha reescrito. Eres alguien que se atreve, que habla, que ejecuta, que se cae y se levanta, que tiene miedo, sí, pero lo usa como brújula, no como cadena. El miedo seguirá existiendo, pero tú ya no le perteneces. Existe un secreto que muchos intuyen, pero pocos están dispuestos a aceptar: la libertad que deseas, la expansión que anhelas, la fuerza que admiras en otros. Todo eso está oculto detrás de lo que hoy te resulta incómodo. No detrás de lo fácil. No detrás de lo familiar. Detrás de lo que evitas. Detrás del frío en el estómago, del nudo en la garganta. Del silencio incómodo que prefieres no romper. Ahí es donde se esconde tu próxima evolución. Y es por eso que el miedo tiene tanto poder, porque te aleja precisamente de lo que más necesitas. Te convence de quedarte en lo conocido, de elegir lo predecible. Te persuade con la idea de que la comodidad es seguridad, cuando en realidad, muchas veces, es una prisión con paredes suaves. El ser humano ha sido condicionado a evitar el dolor. Pero el crecimiento no ocurre en lo cómodo. La incomodidad es el gimnasio del alma, es donde se fortalecen los valores, se prueban las convicciones, se templa la mente. Cada vez que eliges lo difícil conscientemente, estás enviando un mensaje al universo y a ti mismo: mi propósito es más grande que mi miedo. Y esto se entrena con pequeños actos diarios de incomodidad voluntaria. Tomar esa ducha fría que tanto te molesta. Tener esa conversación honesta que llevas postergando. Empezar ese proyecto sin garantías. Salir a caminar temprano aunque estés cansado. No porque esas cosas sean heroicas en sí mismas, sino porque te reconfiguran. Te educan a dejar de esperar que las condiciones sean perfectas. Te entrenan para actuar aunque duela, aunque incomode, aunque moleste. Porque la diferencia entre quien vive una vida limitada y quien vive una vida plena no es la ausencia de miedo, sino la relación con la incomodidad. Quien aprende a convivir con ella, quien decide no huir de ella, se vuelve imparable. El éxito no es una casualidad. Es una consecuencia natural de exponerse repetidamente a lo que la mayoría evita. Y sí, habrá resistencia. Tu cuerpo te pedirá detenerte, tu mente te lanzará 1000 excusas, pero cada vez que eliges actuar a pesar de esa resistencia, estás creando una versión tuya más fuerte, más decidida, más libre. Una versión que ya no necesita esconderse, que ya no se paraliza ante el que dirán, que ya no pide aprobación antes de moverse, porque en el fondo, el miedo no se elimina, se desplaza. Pierde su protagonismo cuando dejas de alimentarlo con evasión y empiezas a desafiarlo con presencia. No necesitas que desaparezca, solo necesitas seguir caminando aunque esté ahí. Cada paso incómodo, cada elección que te reta, cada acción sin garantías es una declaración de identidad. Estás diciendo, mi vida no será definida por el miedo. Y cuando haces eso suficientes veces, algo mágico ocurre, la incomodidad ya no te domina, tú la dominas a ella. Y en ese momento,
te das cuenta de que eras tú quien tenía el poder. Desde el principio llegamos al punto decisivo, no al final de una historia, sino al inicio de una nueva. Porque todo lo que has escuchado hasta ahora no sirve de nada si no se traduce en movimiento. Cada palabra, cada idea, cada imagen de valentía que tu mente ha visualizado en los últimos minutos. Todo eso solo será inspiración efímera si no se convierte en acción. La verdad, por más poderosa que sea, no transforma vidas. Lo que transforma es lo que haces con ella. Y ahora, tú sabes. Sabes que el miedo no es tu dueño. Sabes que no es una señal de detenerte, sino de que algo importante está por comenzar. Sabes que puedes actuar aun cuando esa vieja voz vuelva a hablar. Porque ya no le pertenece el micrófono. Porque tú has decidido no obedecerla. Porque tú has decidido vivir desde el principio más poderoso que existe. Yo elijo cómo responder. Ese es tu poder. La elección. Siempre ha estado en tus manos. Aunque durante años hayas creído lo contrario, aunque hayas crecido pensando que debías sentirte listo para empezar, aunque hayas sido educado en entornos donde el riesgo era pecado y el silencio era sinónimo de inteligencia, aunque tus propias experiencias pasadas hayan reforzado la creencia de que lo mejor era no exponerse, no incomodar, no intentar demasiado. Pero tú no eres el resultado de tu pasado. Eres el creador de tu presente y el constructor de tu futuro. A partir de hoy, cada vez que el miedo aparezca, porque aparecerá, recordarás que tú ya conoces su juego, que sabes cómo opera, que sabes cómo derrotarlo, y no lo derrotas una vez. No se trata de un momento de gloria y ya está. Lo derrotas cada día, con cada elección, con cada decisión incómoda, con cada paso que das hacia lo desconocido. Lo derrotas al responder con disciplina cuando tu cuerpo quiere retroceder, al seguir adelante cuando tu mente busca una excusa, al decir sí a lo que te expande y no a lo que te limita. Esa es la batalla real, no contra el miedo en sí, sino contra la parte de ti que aún duda si merece vivir con libertad total, contra la parte que busca validación externa, contra la parte que aún se acomoda al dolor conocido antes que a la posibilidad de un cambio desconocido. Pero tú ya no eres esa versión, porque ahora lo sabes. Sabes que el miedo es natural, pero no es autoridad, que es parte del camino, pero no la señal para detenerse, que puede gritar todo lo que quiera. Pero tú eliges si lo escuchas, y que cuanto más lo enfrentas, más te conviertes en alguien que no solo sobrevive, sino que lidera, que inspira, que vive con propósito. La vida no está esperando a que estés libre de miedo. Está esperando a que actúes de todas formas. Y cada vez que lo haces, estás escribiendo una historia diferente. Una historia que tus hijos, tus colegas, tus amigos, incluso tú mismo leerás algún día con orgullo. No porque nunca temiste, sino porque decidiste que el miedo no sería el autor de tu legado. Nadie recuerda a los que se escondieron. Nadie erige estatuas a los que se callaron por miedo al que dirán. El mundo cambia con los que se atrevieron, con los que hablaron con voz temblorosa, con los que dieron un paso cuando otros se quedaron paralizados, con los que eligieron vivir, no existir. Y tú, ahora, formas parte de ese grupo, de los que no buscan garantías, sino impacto, de los que saben que el dolor de actuar nunca será más fuerte que el arrepentimiento de no haberlo hecho. Así que, respira profundo, coloca los hombros hacia atrás, levanta la mirada, y da ese paso. No importa si es pequeño, no importa si es incierto. Es tu paso. Y es todo lo que necesitas hoy, porque lo que viene después solo puede construirse caminando. Si este mensaje resonó contigo, si algo dentro de ti cambió mientras escuchabas estas palabras, entonces no lo dejes aquí. Suscríbete al canal para recibir más contenido que te desafíe, te rete y te fortalezca. Dale like si este video aportó valor a tu vida. Y sobre todo, deja en los comentarios una reflexión honesta. ¿Qué miedo estás listo para enfrentar hoy?
¿Qué decisión vas a tomar a pesar de la duda? Comparte tu experiencia, porque tu historia puede ser la chispa que despierte el coraje en alguien más. Nos vemos en el próximo capítulo. Tu transformación ya ha comenzado.